Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con esta semana que tenemos de la lactancia materna, recordando que este año es cerrando la brecha, apoyando a la lactancia materna en todas las situaciones. Y pues muy ad hoc a este lema de este año, tenemos el día de hoy a la doctora Diana Miriam Barrios Bautista. Ella es neonatóloga, egresada del Hospital Infantil de México. Actualmente labora en la unidad de alta especialidad de ginecología y obstetricia de la número 4 en la Ciudad de México. Ella es consultora internacional en lactancia materna, con práctica privada igual en la Ciudad de México. Es miembro del equipo de lactancia materna del Hospital Infantil de México, así como también participó en la implementación del programa Mamá Canguro en dicho hospital. También parte de su preparación incluye la clínica de lactancia materna en el INPER, el Instituto Nacional de Perinatología. Sin más, pues vamos a empezar con esta charla, con esta gran ponente que es lactancia materna y medicamentos. ¿Son seguros? Muchas gracias, doctora. Nada más recordar que las preguntas pueden ir en el chat para que al final demos un espacio y nos pueda apoyar la doctora a responderlos. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Como bien dijiste, estamos iniciando y celebrando el primer día de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este 2024. Y parte justo de esta intención de cerrar la brecha es poder dar esta plática sobre los medicamentos y qué tan seguros podrían ser administrarlos a las mamás que están lactando. Entonces, déjenme ver. Esta es mi declaración de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés. Y seguramente en algún momento de su labor profesional, escucharon ustedes mismos, se han planteado alguna de estas preguntas. Si el lactante va a absorber algún porcentaje del medicamento en el intestino, si va a ser capaz de poderlo metabolizar, excretar, si va a haber algún tipo de dosis que se puedan acumular dentro del cuerpo, y qué decir de esta población que son prematuros y también que tienen algún tipo de restricción de crecimiento, ¿no? ¿Qué efectos va a tener, si va a ser los mismos que en la mamá que en el bebé? Y si estas dosis y niveles van a ser seguros para esta persona. Al final, creo que todas estas preguntas terminan siendo solo una en cuanto a si es el lactante expuesto a este medicamento, sustancia o químico que pueda ingerirse dentro de la leche de mamá, si esto va a ser de mayor riesgo que el beneficio que pudiera representar alimentarlo al seno materno. Y entonces, parte de estos objetivos que vamos a tener en la plática, de primer momento vamos a ver y recordar un poquito la clasificación de riesgo de los medicamentos. Un segundo lugar, vamos a recordar algunos conceptos de farmacología, no nos vamos a meter tanto, pero sí es importante entender ciertas características de farmacocinética de los medicamentos y entender su paso en la lactancia materna. También factores que estén relacionados directamente con el lactante ya una vez que estos ingirieron los medicamentos. Y por último, vamos a platicar un poquito de algunos ejemplos de los medicamentos más frecuentemente usados en esta población. Y entonces, empezando, fíjense que hay aproximadamente el 50% de las mujeres que están lactando, se ha visto que tienen que usar medicamento en algún momento de su lactancia. Y no solamente deberíamos de considerar la concentración plasmática que puedan llegar a tener en las mamás, sino también la concentración que puede haber en la leche materna. Y además, esto se va a ver influenciado por la farmacocinética del medicamento y la fisiología de la lactancia. Hay que elegir el medicamento que sea más efectivo para la mamá, pero que a la vez pudiéramos pensar que es el más seguro para el bebé. Y toda esta información vamos a ver y vamos a llegar al punto en el que no vamos a suspender lactancias de forma innecesaria. Y entonces, empezando con esta categoría de riesgo de los medicamentos, tenemos esta primera categoría, que es una base de datos y un libro que se publicó el año pasado, en el 23, que es parte del grupo del doctor Thomas Hale, que él está en Texas. Y entonces ellos nos clasifican a los medicamentos en 5 grupos. Realmente el primero y el segundo grupo son muy parecidos, ambos son compatibles. La gran diferencia es el número de evidencia científica que puede haber en el grupo 1, que hay más estudios controlados y definitivamente no representan ningún riesgo o de daño para el lactante. Un nivel 2, poquito menos de estudios, pero de igual forma no hay un incremento en los efectos secundarios que pudiera llegar a tener el lactante.
Ya a partir del nivel 3 podríamos empezar a pensar que son moderadamente compatibles y usualmente los medicamentos que se meten en esta categoría son medicamentos nuevos, que probablemente no hay tantos estudios controlados o incluso que hay pocos estudios donde se pudiera estudiar el efecto mínimo que pueda haber presentado en los lactantes. Un nivel 4 es un probable riesgo, que sí hay evidencia de riesgo como tal en el lactante o pudiera estar relacionado también a la producción de leche materna, pero su uso es aceptable si el beneficio materno es mayor. Y por último, que es el L5, que se los pongo en rojo, es el grupo de medicamentos que sí está contraindicado, es medicamento y administrarlos sería riesgoso, no solamente en la lactancia, sino también para el bebé. Y básicamente usarlos en la madre supera cualquier beneficio que pudiera representar la lactancia materna para el lactante. Y tenemos también otras categorías que se han publicado. En el 2013, la Academia Americana de Pediatría publicó este artículo muy bonito que está de acceso libre y gratuito en internet, lo pueden buscar, y también nos plantean cierta lista de medicamentos y químicos que se pudieran transferir a la leche materna y nos los va a clasificar de igual forma con medicamentos que están contraindicados, compatibles o algunos que sí requerirían incluso algún tipo de interrupción temporal de la lactancia. Y por último, seguramente reconocerán estos colores que tenemos abajo. La base de datos igual de Lactancia, que es una página española, también nos habla de esta categoría que si se fijan es muy parecida en realidad. Los colores lo hacen visualmente un poquito más fácil de poderlos identificar y definitivamente los medicamentos de muy alto riesgo están contraindicados para darlos en lactancia materna. Ahí se nos sugieren definitivamente buscar una alternativa un poco más segura o más segura para los lactantes. Y entonces ya viendo una vez esta clasificación, platicamos en los objetivos que íbamos a recordar algunos conceptos de farmacología. Y hay demasiadas cosas que tendríamos que tomar en cuenta al momento de poder suspender o no una lactancia según el medicamento que tengamos en cuenta, pero vamos a puntualizar en unos conceptos con ejemplos que seguramente nos van a ayudar a entenderlos o recordarlos un poquito más fácil. Y entonces tenemos la parte de la distribución del medicamento, que definitivamente se va a ver muy influenciada de acuerdo a la vía de administración que tengan el medicamento en las personas, en las mujeres. Si se fijan del lado izquierdo, tendríamos esta gráfica donde definitivamente administrar un medicamento de forma intravenosa nos muestra de forma inicial un pico máximo de concentración a nivel sanguíneo, pero este pico máximo puede bajar de forma abrupta y durar la concentración un poquito menos de tiempo. A diferencia de, por ejemplo, una administración intramuscular, que si bien también tiene un pico de concentración máxima, no es tan pronunciado y todavía la disminución es un poquito más paulatina. Y los medicamentos orales, que usualmente son los medicamentos que usan las mamás durante la lactancia, la concentración máxima tarda un poquito más de tiempo en llegar, de igual forma tarda un poquito más en poder disminuir sus concentraciones en sangre. Y entonces una vez que se absorbe este medicamento, vamos a tener su paso en la sangre y algunas partes de este medicamento va a estar unido como tal a proteínas o algunos en su forma libre. De esto va a depender que se puedan distribuir a los diferentes tejidos del cuerpo humano, principalmente a nivel hepático, pues nos interesa mucho el metabolismo y la posibilidad de poderlo excretar. Y aquí les resalto a nivel de los senos, pues evidentemente hay forma de que pueda salir ese medicamento mediante la excreción de leche materna, ¿no? Y la grasa también nos va a influenciar en qué tanto almacenamiento del medicamento podríamos tener en el cuerpo de la mamá. Y entonces parte de esta farmacología tendríamos que entender un poquito cómo es la síntesis de la leche materna. Para que se den más o menos una idea, los senos de una mujer que está con lactancia pueden llegar a tener un flujo sanguíneo incluso de 500 mililitros por minuto de sangre. Y la producción de leche de materna usualmente, varía, pero en promedio puede ser desde los 60 mililitros hasta los 300 mililitros por hora. Va a depender de muchos factores, tanto de la mamá como también de la estimulación que haga el bebé, pero este es un promedio que podríamos esperar. Y si nos vamos más o menos igual a números, un recién nacido que sea alimentado exclusivamente al seno materno puede ser capaz incluso de tener un aporte de leche materna de hasta más de 150 mililitros por kilo por día. Y entonces, ya como un cálculo ahí rápido que se hace, en promedio podríamos pensar que hasta son capaces de comer, cuando es lactancia materna exclusiva, hasta 1000 mililitros, 1 litro de leche al día, ¿no?
¿Qué es importante considerar aquí? Pues incluso hasta las fases de la leche materna y cómo va cambiando y cómo va madurando. Cuando estamos en unas etapas iniciales, en los primeros 3 días de que nació el bebé y que estamos en la etapa de producción de calostro, tenemos un volumen bajo. Pero este volumen bajo no se confíen tanto, porque al final de cuentas, en esta época, en esta temporada, perdón, de la lactancia, en las células alveolares hay una mayor permeabilidad mamaria. Entonces, esto puede permitir que haya un mayor paso de concentración del medicamento al lumen alveolar. Y digo, rápidamente, aquí vamos a ver que hay diferentes mecanismos que pueden influenciar o que pueden más bien verse involucrados en la producción de leche materna: exocitosis, secreción, difusión, pinocitosis y transporte paracelular. Y se fijan, vienen muchos componentes de la leche materna en esto. Vamos a poner énfasis en la parte de la difusión y del transporte paracelular, que en realidad la difusión pasiva, que es la forma en cómo se transporta de un compartimiento de mayor concentración a uno de menor concentración, es la forma más frecuente en cómo los medicamentos pueden pasar a la leche materna. Y esto, pues, es bien importante porque además de ser una difusión pasiva, también hay una difusión reversa. Esta difusión es bidireccional. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que estos medicamentos que puedan llegar a pasar a la leche de mamá, una vez que ya hay más concentración en la leche de mamá, va a haber nuevamente difusión, pero ahora de forma reversa, nuevamente regresando hacia la sangre de mamá. De aquí ya empiezan ustedes probablemente a empezar a recordar cuánto tiempo te podrías esperar si hay ingesta de algún tipo de sustancia en la mamá para que pueda reiniciar las tomas de leche con su lactante. Y otro transporte que decíamos que es muy importante para la transferencia de los medicamentos es el transporte paracelular. El agua principalmente se transporta de esta forma en las células de los lactocitos. Y entonces, decíamos que en los primeros días de la lactancia, de esta lactogénesis, estas uniones entre los lactocitos están un poquito más separadas. Al estar más separadas, hace más permeable y que pueda hacer más fácilmente el paso de estos medicamentos a través de ellas. A partir del día 3 es cuando se empiezan a cerrar estas espacios o divisiones entre cada célula, y entonces hay una menor concentración o un menor paso de este medicamento hacia la leche materna. Entonces, parte también de estas características de los medicamentos, tenemos las proteínas. Esta unión, decíamos que los medicamentos pueden pasar a la leche materna, ya sea unidos a proteínas o en su forma libre. La forma en cómo pasan a la leche materna es en su forma libre. Entonces, lo que nos conviene es que sea un medicamento que se una altamente a proteínas. Y entonces, platicamos que si vamos a tener esta evaluación de este medicamento, idealmente, o va a ser un medicamento seguro si la unión a proteínas es mayor al 90%. Aquí les pongo 3 ejemplos. Por ejemplo, el diazepam tiene una unión a proteínas del 99%. Es muy seguro usar este medicamento. El ibuprofeno mayor a 99% y la warfarina también. Parte de esta difusión pasiva, que es lo que comentábamos, está este movimiento bidireccional. Y aquí el ejemplo más claro es el alcohol, que vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva, por qué tendríamos que esperar incluso hasta 2 horas, 2 horas y media, para que la mamá pueda reiniciar nuevamente la lactancia en los bebés. Y otra cuestión que es importante mencionar es el peso molecular. A mayor peso, un peso mayor a 800 Daltons, no es casi prácticamente imposible que pase la leche materna. Y entonces, fíjense, la insulina tiene más de 6000 Daltons de peso molecular, la heparina más de 40,000 y el alcohol 46 Daltons. Entonces, ya desde aquí estamos viendo por qué es bien sabido que no se recomienda ingerir alcohol en mamás que están lactando. Y esta página también es muy bonita, es de Texas y se llama Infant Risk Center. Y lo que hacen aquí es, te ponen igual base de datos, puedes encontrar muchísima información de medicamentos y cuestiones que están relacionadas a la lactancia materna. Y aquí en este diagrama lo que nos ponen es qué tanta cantidad de alcohol, dependiendo del tipo de alcohol que pueda consumir la mamá, se le permite como regla general, pensando que es una medida estándar. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos la cerveza, pero no cualquier cerveza, sino una cerveza que esté en una concentración de alcohol de un 5%. De este tipo de concentración podríamos permitirle a la mamá tomar hasta 12 onzas de cerveza regular, le llaman. Pero conforme vamos cambiando de concentración y la concentración va incrementando, podemos llegar incluso al vino, permitiendo dar 5 onzas como máximo para permitir como una bebida estándar,
o si ya se van, por ejemplo, al brandy, tiene un 40% de alcohol, la cantidad es mucho menor, incluso 1.5 onzas. Entonces, como regla general que les pongo aquí, en promedio tardaríamos 2 horas esperando después de que se ingirió una bebida estándar en la mamá. ¿Qué es una bebida estándar? Una bebida que contenga 14 gramos de alcohol, y estas son las equivalencias que podríamos nosotros ayudar como referencia. Y también hay que considerar que este tiempo se puede modificar según el peso de la mamá y el número de bebidas ingeridas. Y entonces tenemos esta tablita magnífica que es de Canadá, que lo que nos comentan aquí es justo el número de horas, perdón, el número de bebidas estándar que pudiera ingerir la mamá y el peso de la mamá. Y entonces nos ponen por cada, es como un relojito, el primer número son las horas y los segundos 2 dígitos son los minutos que tendría que esperar la mamá después de haber ingerido una bebida de estas. Entonces también considerarlo. Por ejemplo, una mamá que pese 45 kilos, que solamente ingirió una bebida estándar, tardaría más o menos en metabolizar 2 horas 42 minutos una bebida estándar. Pero si nos vamos a una persona con 90 kilos, entonces una sola porción de alcohol estándar la podría digerir y metabolizar y eliminar de la leche materna en 1 hora 54 minutos. Entonces, para que vayan viendo que el peso de la mamá sí nos influye, evidentemente, además del número y de la cantidad de bebida ingerida por la mamá. Entonces, parte de esta recomendación que tenemos en cuanto al alcohol viene dada por la vida media de esta sustancia. Entonces, la vida media, recordando, es el tiempo que se tarda en eliminar la mitad del medicamento en la concentración en el cuerpo de la persona que lo ingiere. A menor vida media hay menor riesgo. Entonces, en promedio, para que se den una idea, 5 vidas medias nos podrían asegurar una eliminación total del medicamento en la sangre de la mamá. Por ejemplo, la vida media del alcohol es de 24 minutos. Si nosotros multiplicamos 24 minutos por 5 vidas medias, nos da un total de 120 minutos, que esto es la razón por qué, de dónde sale que se metaboliza o que se termina de eliminar en 2 horas el alcohol en la sangre de la mamá. Se tiene que esperar, entonces usualmente la recomendación que damos es da tu toma de leche que te corresponda y después tomas ya la bebida que quieras tomar de alcohol. Si es que es muy necesaria, obviamente la recomendación inicial sería cero alcohol, pero bueno, hay eventualidades. Y entonces, si la ingiere, te tendrías que esperar 2 horas, 2 horas y media, después de que te la terminaste, para que pudiéramos asegurar que en la leche ya no va a haber esa concentración del alcohol. No es necesario extraerse y sacar y desechar la leche, únicamente es la cuestión de tener la lactancia al inicio y para que no coincida con más tomas del bebé y que no quede con hambre el bebé, y priorizamos obviamente el apetito del bebé y terminamos en este tiempo para poder asegurar que no haya este alcohol en la leche por el mecanismo de difusión pasiva bidireccional que comentábamos en las diapositivas anteriores. Y otra cuestión es la disponibilidad oral, que va a depender esta cantidad absorbida a nivel intestinal a la circulación materna, y que sea de baja o no biodisponibilidad oral, va a haber una menor reabsorción a nivel intestinal. Entonces, si se fijan, hasta ahorita, por parte del medicamento, sí tendríamos que ver muchas cosas. Y por último, la solubilidad a lípidos, que a mayor solubilidad va a haber un mayor paso a la lactancia materna. Pero ojo, cuando tenemos medicamentos que no son tan solubles en las grasas, puede pasar cierta cantidad. La diferencia es que va a tardar un poquito más de tiempo en poderse eliminar de la leche materna. Y entonces una de las recomendaciones es evitar tiempos largos entre tomas, una también por las molestias que pudiera presentar la mamá y la estimulación que pudiera llegar a perderse en tiempos tan prolongados. Y otra cosa que tendríamos que considerar es que la composición de la leche materna cambia incluso entre días, cambia en horarios del día en la que la mamá esté lactando, y también esta concentración de grasa se va a ver alterada si estamos al inicio o al final de la toma de leche. Entonces, por ejemplo, va a haber las tomas de leche en el mediodía o que son en la tarde, tienen más concentración de grasa que si comparamos con las tomas de leche en la mañana o en la noche. Y al inicio de la toma al seno sale una mayor cantidad de agua, y se ha visto que hasta se multiplica por 4 o 5 veces la cantidad o la concentración de grasa que puede haber al final de esa toma de leche materna.
Y algo que también habíamos un poquito comentado inicialmente, la cuestión del calostro, que podría tener una composición diferente, pues efectivamente el calostro tiene más concentración de proteínas en comparación con una leche madura, que la leche madura tiene más concentración de grasas. Entonces, influye también el momento en el cual estemos alimentando al bebé. Entonces, ¿cuánto medicamento va a pasar realmente a la leche? La verdad es que los medicamentos están aún menos unidos a las proteínas de la leche de mamá que a las proteínas del plasma de la mamá. Entonces, si ya decíamos que la forma más fácil de que pasen las proteínas es en su forma libre, pues habría que valorar esto. Y otra cuestión que no está muy claro es la capacidad que tiene el epitelio mamario para poder metabolizar ciertos medicamentos. No olvidemos que parte de esta gran composición de la leche materna tiene incluso enzimas. Entonces, esto no nos ha dado como tanta claridad, pero definitivamente seguro tiene una influencia en este metabolismo de los medicamentos. Pero ¿cuánto medicamento va a pasar entonces a la leche materna? Y la verdad es que la mayoría de los medicamentos ingeridos por la mamá van a aparecer en la leche, pero el porcentaje, si se fijan, es bien poquito. Rara vez excede el 1% de la dosis ingerida por la mamá. Y algo que también es bien importante mencionar es que esta cantidad o esta concentración de medicamentos en la leche de mamá va a ser completamente independiente al volumen de leche que produzca. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque sea una mamá que produce poquita leche va a tener poquito medicamento, o por ser mucha leche va a tener más medicamentos. Esto no es una relación que sea directamente proporcional. Cada factor es completamente independiente. Y entonces ya vimos esta parte rapidísimo de la cuestión de farmacología, que seguramente ya nos ayuda un poquito a aclarar algo, pero falta ver la parte de los lactantes. Y es que ya vimos que una vez que pasa este pequeño porcentaje del medicamento a la leche de mamá, seguramente va a haber algún tipo de absorción a nivel gastrointestinal, ¿no? Se va a metabolizar, se va a excretar por los órganos del bebé. Hay que considerar también incluso el estado de salud o gravedad que pueda presentar el infante. Y por supuesto que la edad gestacional o esta inmadurez o madurez que puedan llegar a tener los niños, definitivamente nos va a ayudar o no a saber qué tan probable es que puedan ser capaces de metabolizar los medicamentos. Y entonces hay que tomar en cuenta la absorción gastrointestinal, como decíamos, la biodisponibilidad oral. No hay como tal un método exacto para que uno pueda medir o predecir qué tanta cantidad de esa que se pasó a la leche materna se va a absorber ahora a la sangre del bebé. Influyen también desde el pH del estómago, la actividad enzimática que tengan y también la cantidad de leche que puedan llegar a ingerir. Otra parte es el metabolismo y la excreción, ya sea que se elimine vía urinaria o por heces también. No está todavía como muy claro también o muy definido qué tanta acumulación pudiera haber de este medicamento en el lactante, y hay en sí como riesgos más que ya con evidencia, sino teóricos de acuerdo a estudios que se han hecho, que pudiera haber una reserva limitada a nivel del sistema hepático para poder desintoxicar la sangre y de estos medicamentos, ¿no? Otra cosa que no deberíamos de olvidar es qué estado de salud pueda presentar el paciente. Esto, definitivamente, el hecho que haya eventos como sepsis, insuficiencia respiratoria, hipoxia, acidosis, falla renal, definitivamente va a afectar y va a poderse alterar este metabolismo desde la unión a proteínas o excreción que estuvieran alterados por estos estados de salud. Y por último, la edad, que si bien dependiendo de la edad es la capacidad gástrica que pudieran llegar a tener, y de eso va a depender el volumen de leche ingerido, no va a ser lo mismo que busquemos efectos, por ejemplo, en niños que ya iniciaron alimentación complementaria y que van a tener esta otra tipo de interferencia con la absorción del medicamento. Va a influir enzimas intestinales, el pH del estómago, igual que en la mamá, y qué tan íntegra esté la mucosa o no. Por ejemplo, si hay algún evento de gastroenteritis reciente, pues eso podría ser un factor para que sea más fácil el paso. Y qué tanta habilidad van a tener según la edad de poder metabolizar estos medicamentos. Entonces, parte de esta madurez en los primeros años de vida se va a deber, pues evidentemente, a la composición corporal y a esta inmadurez funcional, que va a ser diferente según la edad que presenten y en comparación con la del adulto. A menor madurez podríamos inferir que hay una menor tolerancia a medicamentos. Por eso nuestra intención de poder evitar en la medida de lo posible dar medicamentos a niños tan chiquitos. Y
a menor edad hay una mayor concentración de agua, que esto es parte de esta composición corporal que sí me pudiera afectar que haya o no más absorción o depósito de estos medicamentos. El porcentaje de grasa también va a ser mayor conforme la edad va avanzando, como pueden ver aquí, y el porcentaje de proteínas, si se fijan, realmente se mantiene muy constante según la proporción del peso que tienen, pero estrictamente la cantidad absoluta de las proteínas sí pudiera ser menor en los bebés más pequeños, ¿no? Por su tamaño. Entonces va a haber una relativa falta de sitio de unión de estas proteínas plasmáticas en un lactante que es pequeño en bebés prematuros, comparándolo con un paciente de mayor edad o de mayor madurez fisiológica, y esto a su vez pudiera afectar también a la cantidad de este medicamento que pudiera estar en circulación libre o no unido a proteínas. Y entonces hay un concepto también conocido que es el RID, que es la dosis infantil relativa, más o menos, que es una forma de estimar el riesgo que pudieran representar los medicamentos en los niños. Y entonces vemos, se da este cálculo tomando en cuenta el peso de la mamá y del bebé y la concentración que pudiera haber de estos medicamentos en la leche materna. Y esta es la fórmula. En sí, la Organización Mundial de la Salud lo que nos recomienda es utilizar medicamentos en las mamás que representen un RID menor a 10%. Eso sí nos hablaría de una seguridad para los bebés. Pero ya cuando tenemos RIDs mayores a 25% es una contraindicación absoluta de poder dar lactancia materna. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de medicamentos que pudiéramos pensar si fueran o no contraindicados en la lactancia. El metilfenidato, fíjense, su RID es bastante bajito. De antibióticos, un antibiótico bastante común, amoxicilina es de 0.95, no llegamos ni al 1. Nifedipino, aquí también es bastante seguro. Y vean la cafeína. La cafeína, el RID puede variar bastante, de un 6 hasta un 25.9%. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para todas las mamás que nos pidan y nos digan que quieren una taza de café, bueno, habría que valorar y ver en qué cantidad podríamos permitirles a las mamás. Y algún otro medicamento, por ejemplo, la domperidona, viendo ya como esta parte de estimulación galactogos que sí están evidenciados de que sí ayudan a a un incremento en la producción de leche materna, pues la domperidona, fíjense, tiene un RID súper bajito. Y entonces, viendo todo esto, ya estamos teniendo claro que no solamente es suspender lactancias por suspender lactancias, hay que tomar en cuenta factores del bebé, de la mamá, del medicamento como tal y también el escenario clínico en el que nos estamos enfrentando. Y parte de estos medicamentos más frecuentemente utilizados en las mamás, pues evidentemente es la analgesia, medicamentos que nos ayudan a controlar fiebre, antibióticos, anticonceptivos, vitaminas, suplementos, entre otros. Entonces, vámonos rápidamente con los antibióticos. Hay que recordar que la mayoría de los antibióticos sí se recomiendan en la población infantil. Lo que nos preocupa es esta exposición temprana, porque pudiéramos tener cierto riesgo de sensibilización, cambios en la microbiota del lactante, o que pudiéramos empezar a desarrollar desde estas etapas tan tempranas microorganismos resistentes. ¿Qué tanto problema podríamos evidenciar de estar alterando el microbioma desde edades tan tempranas? Pues sí, esto también está con bastante evidencia del riesgo en cuanto a afecciones metabólicas, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, autismo, a nivel del sistema nervioso central, si pudiéramos llegar a tener algunos efectos en el microbioma. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que es bien poco probable que causemos daño al bebé que está alimentado con leche materna, porque en realidad hay muy bajas concentraciones de los antibióticos en la leche de mamá. Y entonces, para ponerles rápidamente algunos ejemplos de antibióticos, tenemos del primer lado las sulfonamidas o las sulfamidas, que idealmente no las queremos dar en las primeras 4 semanas de vida por esta interferencia que pueden llegar a tener con la unión a la albúmina y las bilirrubinas. Pero si se fijan, estas búsquedas las hice de lactancia en grupos, pues están entre seguros y bastante seguros, ¿no? En los primeros 2 colores, que son como las 2 categorías que podríamos usar con tranquilidad. Y ya entre ellos, pues evidentemente hay algunos que son un poquito más seguros que los otros. Las tetraciclinas, por los efectos que ya también sabemos en los infantes,
De igual forma, tenemos estos medicamentos en las primeras dos categorías que pudiéramos pensar en utilizarlos de forma segura. Y el cloranfenicol, este sí, dependiendo si es uso tópico o sistémico, sí valdría la pena valorar si es viable alguna otra alternativa de medicamento, ¿no? Para la mamá. Y parte de estos medicamentos están, pues, de los antibióticos, el manejo para las mastitis. Seguramente todos en algún momento, y espero que no tan frecuentemente, pero se han enfrentado a algún caso de mastitis en las mamás de sus pacientes. Y en el 2022 se publicó el protocolo número 36 de la ABM, donde los invito a que lo vean, también es de acceso libre, está en internet, y nos ponen los medicamentos que pudiéramos llegar a recomendar a las mamás en estos episodios de infección a nivel de sus senos y qué seguridad pueden representar en el niño, que si se fijan, prácticamente todos son seguros para administrar a los bebés. Eh, claro que no solamente es dar antibiótico por dar antibiótico, hay que ver la causa de por qué se desarrolló mastitis en la mamá, pero bueno, esa es otra plática. Entonces les dejo también esta imagen para que la tengan con ustedes. Entonces, pasando a este grupo de medicamentos que nos ayudan a controlar el dolor, igual en el 2018 se publicó el protocolo número 28 de la ABM para el control del dolor periparto en la madre lactante, y en lo que sí nos hacen mucho énfasis en este protocolo es en la educación de las familias y en promover medidas no farmacológicas que pudieran ayudar a controlar el dolor, que sí está comprobado que ayudan, como el contacto piel a piel que no sea interrumpido, que sea continuo una vez que nace el bebé. Apoyo de la lactancia durante el posparto también nos puede ayudar mucho a controlar esta parte, y sobre todo identificar qué barreras en la lactancia materna tenemos para poder hacer uso de nuestras herramientas y poder limitar todavía más estas barreras y su afección en la lactancia. Entonces, de forma rápida tenemos que pudiéramos necesitar medicamentos en el parto, digo, cuando se les pueda llegar a hacer el bloqueo a las mamás que sí nos permiten. Al menos en este protocolo lo que se vio es que pudiéramos tener analgesia neuroaxial en los bloqueos, más mamás que tienen alojamiento parcial, y realmente no hay como tal gran diferencia en la lactancia materna. Pero cuando tienen las mamás alojamiento, perdón, hay una menor tasa de lactancia materna en las mamás que no tienen a sus bebés todo el tiempo una vez que nacieron. Pero, ¿qué pasa si les dan alojamiento completo? En realidad no hay tanta diferencia si les ponen o no analgesia, porque ellas se sienten tranquilas, y el poder tener este contacto tan continuo con su bebé puede ayudarnos a controlar de una forma no farmacológica el dolor en las mamás. Específicamente por parto, pero también evidentemente en la cesárea nos puede ayudar. Y ya como tal en la cesárea, viendo que requieran medicamento de forma sistémico, los opioides sí está visto que atraviesan fácilmente la placenta, e incluso idealmente sería usar medicamentos de acción corta, pero se ha visto que su uso sí se puede ver asociado a un retraso en la activación de la lactogénesis secretora para empezar a producir esta lechita y tener esta bajada de leche en estos primeros días. Y esto definitivamente se traduce en una dificultad para poder permitir una lactancia materna eficaz. Si es posible tener contacto piel a piel, esto nos va a ayudar a permitir una adecuada estimulación en la lactogénesis, siempre y cuando las condiciones del binomio lo permitan, ¿no? Y ya específicamente en el posparto, que es bien frecuente que sobre todo cuando son procedimientos quirúrgicos o hubo algún tipo de procedimiento durante el parto para permitir la salida del bebé, pues sí, todas las mamás requieren de analgesia. Entonces, controlar el dolor sí nos ayuda mucho a mejorar estos índices de lactancia materna, y hay que considerar que en estos primeros días, no sé si recordarán de las diapositivas previas, comentábamos que en estos primeros 3 días, que es la producción del calostro, pudiera ser más fácil que pase medicamento al lumen alveolar por esta separación de los lactocitos y el paso paracelular. Y el tiempo que más o menos tardan en poderse cerrar estas uniones para dar paso al inicio de la producción de la leche madura. Y de los medicamentos más frecuentemente utilizados, pues el paracetamol y AINES, ¿no? Que el ibuprofeno ya veíamos que es paso prácticamente mínimo. Entonces, dentro de estos medicamentos orales, idealmente, pues son ideales para todos los pacientes que sí tienen tolerancia a la vía oral, al menos que tengan algún otro tipo de sintomatología.
Pero aquí les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, de opioides débiles, que si se fijan, sí son, el tramadol es bastante compatible. Habría que vigilar nada más el metabolismo de ciertas, por estas enzimas, pero sí nos ayudan muy bien a controlar el dolor. Y hay que tomar en cuenta que cuando se hace uso de este tipo de medicamentos opioides, pueden asociarse efectos adversos, ¿no? ¿Y cómo vamos a tratar esos efectos adversos? Pues con otro medicamento, si es que no se puede suspender. Y entonces tenemos estas opciones como ondansetron, dexametasona, metoclopramida, pregabalina, que sí son bastante seguras para la administración al lactante. Y por último, en mamás que llegan a tener dolor crónico por alguna situación, tal vez no necesariamente asociada al evento del nacimiento, pero sí por alguna otra patología materna, medicamentos como gabapentina o pregabalina tienen muy baja transferencia a la leche materna, entonces se consideran seguros para la administración a las mamás durante la lactancia materna. Y hablamos del famoso café, hay que recordar que café lo tenemos en diferente, la cafeína, perdón, tenemos en diferentes presentaciones de muchas bebidas. Y entonces la recomendación ideal es tener menos de 200 miligramos al día. Y más o menos esta concentración máxima que puede llegar a tener a nivel plasmático después de que se ingiere es entre los 60 y los 120 minutos de que se tomó. La cafeína tiene una vida media de 4.6 horas y pudiera acumularse y tener efectos en el lactante. Vean el RID, que recordaremos de las diapositivas anteriores, puede ser de 6 a 25.9%. Y en lactancia incluso nos los ponen como una compatibilidad probable, porque sí se excreta la cafeína en leche materna. Entonces, lo que más nos piden es vigilar si es que hay ingesta de esta sustancia, pues vigilar los efectos que pudiera haber en la mamá. ¿Ok? Digo, en el bebé. Otros tipos de medicamentos que también son bien comunes que se utilicen son los antidepresivos, que igual tenemos un protocolo de la ABM del 2015 y pareciera que no, pero la depresión sí afecta a un porcentaje importante de las mamás dentro del primer año de vida del bebé, hasta un 10-20%. Y estos síntomas, según el DSM-5, pudieran empezar desde el embarazo o incluso en las primeras 4 semanas postparto. Hay que diferenciarlo un poquito de este famoso baby blues, que es un poquito más frecuente, hasta un 30-80%, pero usualmente las mamás que tienen estos síntomas son transitorios y usualmente se resuelven en el día 10 más o menos del posparto. Entonces, antes que empezar con este tipo de antidepresivos, que evidentemente no es un medicamento que vayamos a manejar nosotros, pero sí hay que hacer equipo con psicología y con psiquiatría que estén atendiendo a la mamá, pues hay que considerar primero qué riesgos tendría el no dar el medicamento a la mamá para el lactante también y qué beneficios tendría el darlo, porque evidentemente va a tener efecto en los cuidados que pudiera tener la mamá en el bebé. Entonces, indirectamente también los afecta. Hay que promover también la terapia no farmacológica. Esto siempre va a ser la primera línea para las mamás, con apoyo con psicología, terapia cognitivo-conductual, y también nos ayuda mucho a identificar redes de apoyo. Entonces, hay que tomar en cuenta para saber qué medicamento es ideal en la mamá, pues todos estos factores y antecedentes en ella y en su historia, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos que les pongo de los antidepresivos. En general, todos los antidepresivos se pueden encontrar hasta cierto punto en la leche materna. Es muy difícil poder hacer mediciones de todos estos medicamentos psicotrópicos. Realmente no está como algo que hagamos en la práctica clínica. Hay muy pocos estudios, pero de los medicamentos que se ha llegado a tener información, estos tres que están aquí, sertralina, paroxetina, son prácticamente indetectables y sí son seguros para administración en la mayoría de los casos. Y hay algunos otros medicamentos, por ejemplo, como citalopram, fluoxetina, que sí exceden el nivel recomendado materno, que es máximo 10% de la concentración, y incluso van 17 hasta 22%. Pero bueno, hay muy poquitos efectos adversos secundarios que estén asociados a este uso de antidepresivos. Y en este protocolo igual van a ver ustedes los diferentes medicamentos, las dosis, las indicaciones y los efectos que pudiéramos tener a nivel de la mamá y del bebé. Y ya para casi terminar, también esta parte de los estudios de imagen y medicina nuclear, que estas recomendaciones están basadas en el Colegio Americano de Radiología
Y no solamente a las pacientes, sino también a las mamás, a las mujeres lactantes que tienen actividades dentro de estas unidades donde se realizan estos tipos de estudios y que no deberían de suspender la lactancia materna, ¿no? Y rápidamente, puntos claves, por ejemplo, en mujeres que se requiera de hacer algún estudio de mamografía, no está contraindicado, pero la recomendación ideal sería vaciar los senos antes de hacerse el estudio. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la sensibilidad del estudio porque disminuye un poquito la densidad del parénquima, entonces se ve mucho mejor el estudio. La resonancia magnética, las mamás que tienen senos lactantes sí tienen un mayor realce del parénquima y esto es porque hay una mayor vascularización. En estudios que requieran contraste yodado, si es la administración IV, del 1% se excreta en la leche materna y de este menos de 1% se puede absorber a nivel gastrointestinal en los lactantes. Y ya para ver qué concentración llega a terminar en la circulación del bebé, pues es hasta menor a 0,01%. Entonces es muy bajito. Si se aplica contraste, no de forma IV, sino en otras vías, vía oral o para estudios de vías urinarias, etcétera, es muy baja la absorción sistémica y la excreción también en la leche materna es mínima. Y en la resonancia magnética, cuando llegamos a tener contraste de gadolíneo, que también es una de las preguntas muy frecuentes, fíjense, bien poquito, 0,04% menos es excretado en la leche materna, menos del 1% se absorbe a nivel gastrointestinal del lactante y súper poquita el porcentaje de absorción que se llega a tener a nivel de la circulación del lactante. Entonces, aquí les busqué el gadolíneo en lactancia y completamente compatible. Lo que sí vamos a tener que vigilar un poquito van a ser estos medicamentos radionucleótidos o radiofármacos que nos ayudan a producir imágenes funcionales del cuerpo, que son necesarias y muy útiles en padecimientos como cáncer. Y para su estratificación. Entonces, puede haber dos rutas, ya decíamos que sea a partir de leche ingerida de esta exposición o que esté en contacto la mamá con el bebé. Entonces decíamos que los senos son muy activos metabólicamente, hay mucha circulación, mucho flujo sanguíneo durante la lactancia, entonces sí pudieran concentrar una mayor radioactividad cuando se administran. ¿Con cuál tendríamos que tener cuidado específicamente para esta vía de exposición del contacto? Sería con el fluorodesoxiglucosa F18, que hay algunas especificaciones, pero idealmente o estrictamente, si la exposición es menor a 100 milirem, son medidas de esta exposición que pueden presentar los bebés, no necesariamente se tendría que interrumpir la lactancia materna. Y este mismo marcador, lo que sí se recomienda es que no haya contacto entre la mamá y el bebé durante al menos las siguientes 12 horas después de que se hizo el estudio. Se puede extraer la leche para administrarla al bebé de forma segura, pero no necesariamente se tendría que desechar la leche, ya que este marcador específicamente no se excreta en la leche materna. Entonces, alguien más pudiera alimentar al bebé, es mucho tiempo, disminuimos molestias de la mamá y también aseguramos que la producción se mantenga. Y otros tipos de marcadores que nos ayudan específicamente para estudiar la tiroides, el más común, específicamente en el manejo del cáncer de tiroides, es el yodo 131, que sí está contraindicado en la lactancia materna, y algunos otros que nos ayudan como a ver imágenes como tal, es el yodo 123, que no varía mucho ahí la evidencia. Hay quienes sí dicen que está contraindicado hasta las primeras 3 semanas después de aplicación y otros que no está contraindicado. Comentan ahí que probablemente esta recomendación va a variar según la cantidad o la dosis administrada a las pacientes. Y el pernectato de 99, que sí pudiera almacenarse o pasar a la leche materna, pero con que dejemos pasar 10 vidas medias de este medicamento, que aproximadamente son 60 horas, podría ser seguro dar esta leche que ya se extrajo en la mama. Y aquí también vienen en esta tablita estos medicamentos. Y pues bueno, ya hay muchos más grupos de medicamentos, pero les dejo ya para finalizar estas fuentes confiables que son actualizadas. La primera es el ACMED, que es de Estados Unidos, que la actualización se hace a través de la Librería de Medicina Nacional. Y aquí pueden buscar diferentes medicamentos y vienen en orden y les ponen también hasta estudios.
El Infant Risk Center, que ya le habíamos platicado previamente, que también no solamente te dan algunos medicamentos, sino también te los dividen como en grupos, te dan también algunas otras asesorías y recomendaciones generales, incluso hasta de alimentos. Y la que más conocida y se usa, al menos aquí en México por el idioma, esta plataforma es de España, también es bastante confiable y la pueden encontrar en internet, es de acceso libre. Yo les recomiendo que le puedan compartir esta plataforma a sus pacientes para que de ahí ellas puedan tomar decisiones acompañadas de una forma más segura. Entonces, ya para terminar, ¿qué puntos claves tenemos de esta plática? El 50% de las mujeres durante su lactancia pueden requerir algún tipo de uso de medicamento. Los medicamentos más frecuentemente utilizados, como veíamos, son los antibióticos, analgésicos, control de la fiebre, anticonceptivos orales también. Hay que ver si los beneficios de continuar la lactancia materna superan estos riesgos que pudieran llegar a presentar en la salud del lactante, pero es bien importante, si se fijan, con todos estos factores que ya platicamos, idealmente tendríamos que valorar cada diada de forma particular para tomar la mejor decisión para ellos. Hay que recordar un poquito y considerar la farmacología de cada medicamento y los escenarios clínicos que nos pudieran alterar el metabolismo de las medicinas. Y como último, compartir y usar estas herramientas que son de acceso libre, son gratuitas y es mucha información que nos pudiera ayudar a salvar lactancias y familias también. Entonces, con esto termino. Les dejo aquí mis datos de contacto. No sé si tengan alguna duda, nos extendimos un poquito en el tiempo, pero creo que va a estar interesante ahorita la discusión. Doctora Diana, le agradezco muchísimo por la plática muy interesante y creo que un tema bastante sensible y que constantemente nosotros en la práctica pues tenemos estas dudas sobre los medicamentos, ¿no? Ya tenemos un par de preguntas, le voy a realizar la primera, que dice, bueno, primero es una felicitación, un buen tema. Las mamás Gracias. tienen molestias dentales u otras intervenciones que ameritan anestesia y les dicen que deben suspender la lactancia. ¿Cuál es su opinión? No, pues justo como estábamos platicando ahorita, evidentemente, dependiendo de la vía de administración del medicamento, podríamos esperar que el pico más alto se pueda presentar en las primeras horas de aplicación del medicamento, pero lo que sí, evidentemente, si hay algún tipo de procedimientos como este, la sugerencia sería dar esa lactancia o dar esa toma de leche en el momento en el que se tenga que dar antes de, o lo más cercano antes del procedimiento que se vaya a realizar, y podríamos preguntar con confianza al médico que vaya a realizar el procedimiento qué medicamento es para poder nosotros tener la evidencia de si es necesario suspender o no. Como platicamos, la mayoría de los medicamentos son compatibles, solamente hay ciertas especificaciones por las cuales valdría la pena considerar pues todo esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, suspender lactancias nada más por eso, pues no. Muchos escenarios no necesariamente tal vez algún procedimiento dental, pero sí, definitivamente son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Perfecto. La siguiente pregunta va en relación a las posoperadas de cesárea o bloqueos por parto. ¿En cuánto tiempo pues, pueden iniciar el apego al pecho? Se puede iniciar de forma inmediata. De hecho, lo ideal es durante el apego que hacemos del contacto piel a piel una vez que nace, evidentemente, si condiciones de bebé y mamá lo permiten, te puedes aventar ahí la famosa hora dorada, que de hora dorada la verdad es que no siempre se cumple. Hay bebés que requieren más tiempo en esta transición, unos 60, unos 90 minutos incluso para poder hacer su primer toma. Saltarte este momento sí puede influir bastante en cómo va a ser esta interacción posterior de la mamá con el bebé y el bebé con el seno, para poder hacer esta impronta en su cabecita de cómo se siente comer porque nunca han comido. Entonces, desde el primer momento en que nace bebé y que ya pasó por sus nueve fases de adaptación una vez que nació, se puede iniciar la lactancia sin problema. Excelente. Yo creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Doctora Diana, estamos muy agradecidos con usted. Estuvo muy, muy linda su plática y les esperamos mañana también para continuar con otros temas de lactancia materna en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna y que como pediatras tenemos una gran responsabilidad para fomentar a la lactancia materna, ¿no? Ya sabemos que
todas las propiedades que tiene este tejido vivo del cual se alimentan los niños. Les agradecemos mucho su presencia. Su constancia les estará siendo enviada a su correo electrónico en breve. Muchas gracias y muy buena noche tengan todos ustedes. Saludos, Diana, muchas gracias. Gracias, hasta luego.